Hay un versículo en la Biblia que afirma que Jesús descendió al infierno y lo que él hizo allí te va a sorprender. Durante siglos, estudiosos, teólogos y creyentes comunes se han preguntado qué ocurrió realmente durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo. La Biblia menciona los espíritus en prisión, las partes más bajas de la tierra, las llaves de la muerte y del infierno. Pero ¿qué significa todo esto? ¿Dónde estaba Jesús mientras su cuerpo estaba en el sepulcro? ¿Y qué fue a hacer en las regiones más oscuras de la existencia? La respuesta comienza en uno de los momentos más intensos de la historia humana. Jesús, colgado en la cruz, tras horas de dolor y silencio, alzó la voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Según relata Lucas capítulo 23, versículo 46. Fue en ese instante que algo invisible y arrollador se desencadenó. La muerte de Cristo no fue simplemente un apagón de la conciencia, fue una travesía, un paso entre mundos. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53, nos da señales claras de que el universo reaccionó. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. La muerte de un hombre jamás había provocado una reacción tan violenta y sobrenatural. Detrás de esas señales visibles, algo más profundo estaba ocurriendo. El Hijo de Dios había descendido al corazón de la tierra. La teología bíblica indica que antes de la cruz todos los muertos descendían al Seol, una región espiritual separada entre el consuelo de los justos y el tormento de los impíos. Esta comprensión es reforzada por Lucas capítulo 16 en la parábola del rico y Lázaro. Allí Jesús describe el seno de Abraham, lugar de descanso para los fieles y el lugar de tormento para los condenados, separados por un gran abismo. Es en este escenario misterioso donde se desarrolla la siguiente etapa de la misión del Redentor. Pero aún no es momento de entrar en ese mundo. Antes es necesario entender que la muerte de Jesús fue voluntaria. En Juan capítulo 10, versículo 18, él afirma: Nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y volver a tomarla. Esto significa que, aún muerto físicamente, Jesús no estaba pasivo. Él seguía en plena autoridad espiritual. La entrega del Espíritu no fue una derrota, fue el inicio de un movimiento espiritual sin precedentes. El velo rasgado en el templo, mencionado en Mateo capítulo 27, versículo 51, es la primera señal visible de que el acceso a la presencia de Dios sería restaurado. Pero esa restauración comenzaría en lugares invisibles. No fue una restauración de arriba hacia abajo, sino de las profundidades hacia lo alto. El viaje del Cristo muerto no se inicia en las nubes, sino en el centro de las sombras. Eso no fue improvisado, fue profetizado. En el Salmo capítulo 16, versículo 10, David escribe: Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este texto, citado por Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 27 al 31, se aplica directamente a Jesús. Él no fue librado de descender al mundo de los muertos, pero fue preservado de permanecer ahí. Pero lo que indica que el Mesías de hecho atravesaría las puertas del Seol, pero regresaría en gloria. Mientras los discípulos lloraban, el cuerpo de Jesús era envuelto en lino y colocado en la tumba, pero el alma del Salvador seguía viva, consciente y en misión. Su descenso al mundo espiritual no fue una curiosidad doctrinal, fue una parte esencial del plan eterno de redención. Era necesario que el justo no solo muriera por los injustos, sino que ingresara a los límites de la muerte, la confrontara de frente y la despojara de su poder. Lo que el mundo veía era silencio, luto y oscuridad. Pero entre bastidores del plan eterno, las estructuras espirituales estaban siendo sacudidas. La muerte había sido el infierno perturbado y el mundo invisible tomado por una presencia que jamás esperaban encontrar allí.
¿Qué exactamente encontró Jesús al cruzar los límites de la vida? ¿Qué regiones son esas que la Escritura llama las partes más bajas de la tierra? ¿Quién habitaba allí? ¿Y por qué era necesario que Él fuera hasta ese lugar? Estas preguntas solo comienzan a responderse cuando los sumergimos en las profundidades del Seol y desvelamos los secretos del lugar de los muertos, donde una multitud esperaba en silencio la llegada de la promesa en lugar de los muertos, el seno de Abraham y el abismo. En el mundo visible todo parecía concluido. El cuerpo de Jesús estaba sepultado, envuelto en lino, custodiado por soldados y llorado por sus seguidores. Pero en una realidad paralela que los ojos humanos no podrían alcanzar, Él ingresaba a un dominio desconocido, un lugar donde ninguna luz terrenal penetra, donde el alma de los hombres guardaba en silencio, entre el consuelo y la condenación. Era el mundo de los muertos, conocido en las escrituras como el Seol, un lugar misterioso pero real, descrito por Jesús y los profetas como parte de la estructura del universo. Para comprender lo que Jesús hizo en ese lugar es necesario entender su estructura. No se trata de un espacio único e indistinto. El Seol, en la tradición hebrea, está dividido en regiones distintas. Una de ellas era el seno de Abraham, también llamado paraíso, donde los justos guardaban la consumación de la promesa. La otra era el lugar de tormento, reservado a los impíos, separados por un gran abismo. Esta descripción no proviene de textos apócrifos ni de tradición oral, sino de las propias palabras de Jesús en Lucas capítulo 16, donde Él cuenta la historia del rico y Lázaro. En la narrativa, ambos mueren. El rico es llevado al lugar de tormento, donde clama en agonía, mientras que Lázaro, el mendigo, es consolado en el seno de Abraham. El abismo entre los dos es infranqueable, revelando que había una separación espiritual definitiva entre los destinos de justos e impíos, incluso antes de la cruz. El seno de Abraham no era el cielo, sino un lugar de paz y descanso, donde los santos de la antigua alianza esperaban la redención definitiva. Hombres como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y muchos más que habían creído en Dios antes de la venida del Mesías. Ellos reposaban allí en una especie de limbo sagrado, aguardando el cumplimiento de las promesas. Hebreos capítulo 11 lo confirma al declarar que todos ellos murieron en la fe, sin haber alcanzado aún el cumplimiento total de la promesa. Pues Dios había provisto algo superior para que ellos no fueran perfeccionados, sino sin nosotros. Mientras tanto, el otro lado del Seol era descrito como el lugar de tinieblas, dolor y separación, donde los condenados sufrían y recordaban lo que habían despreciado en vida. El rico de la palabra suplica por una gota de agua, implora que Lázaro vaya y que le diga a sus hermanos y que le lleve una sentencia definitiva, pero no hay retorno ni alivio, ni segunda oportunidad. Este entendimiento es fundamental, pues Jesús al morir no subió directamente al cielo. Sus propias palabras al ladrón arrepentido lo confirma: hoy estarás conmigo en el paraíso, como está en Lucas capítulo 23 versículo 43. Él no dijo en el cielo, sino en el paraíso, término que en esa época era comprendido como el seno de Abraham. Jesús descendió al lugar donde los justos esperaban, no para ser consolado, sino para inaugurar algo inédito: la liberación de las almas fieles, el cumplimiento de la promesa, la apertura del camino definitivo hacia el cielo. Es en este contexto que se cumple lo que está escrito en Efesios capítulo 4 versículos 8 al 10. Subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora bien, eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La expresión partes más bajas de la tierra siempre ha generado debates, pero en su esencia apunta a este descenso al dominio espiritual donde estaban los muertos, y no simplemente a la sepultura física. No fue un descenso de derrota, sino de conquista. Jesús entró no como prisionero, sino como libertador, mientras los que estaban del otro lado del abismo permanecían en tormento.
los justos pudieron ver la promesa ante sus ojos. Aquel que había sido anunciado por los profetas ahora estaba allí, caminando entre los muertos, pero llevando en sí la vida eterna. Esa realidad sacude la comprensión natural de la muerte. Cristo no solo murió, Él penetró la realidad que atrapa a los hombres tras la muerte, para romper sus cadenas desde adentro. Lo que para muchos era el fin, se convirtió en el inicio de una invasión celestial en lo más profundo de la existencia humana. Pero ahí, en ese mismo espacio invisible, había más que justos e impíos. Había también una categoría aún más sombría, mencionada de forma enigmática en las Escrituras: espíritus en prisión, seres que no eran humanos, pero que aguardaban juicio desde tiempos antiguos. Es exactamente a ellos a quienes Jesús también se dirige, pero no con palabras de consuelo, porque allí, en las profundidades, resonaría una proclamación como jamás se había oído. El mensaje no era para liberar, sino para anunciar una victoria. 3 días en el corazón de la tierra. La promesa se cumple. La presencia de Jesús en el dominio de los muertos no fue silenciosa, tampoco simbólica. Fue literal, real y necesaria. Él descendió al corazón de la tierra con una misión que ningún hombre jamás podría cumplir. Ese viaje no ocurrió por accidente, sino para cumplir una promesa hecha desde los tiempos antiguos. El propio Jesús había anticipado ese momento delante de los fariseos al decir: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como está en Mateo capítulo 12, versículo 40. No era una metáfora, era una declaración precisa. El corazón de la tierra es una expresión que lleva peso espiritual. Apunta no solo a la muerte física, sino a un lugar específico dentro de la estructura espiritual donde los muertos aguardaban. Jesús sabía que su misión no terminaría con el último suspiro en la cruz. Aún había un trayecto por recorrer, un propósito por cumplir en lo invisible, donde ninguna alma podría ir antes que Él. Durante siglos, los profetas anunciaban que el Mesías no solo vencería el pecado, sino que también dominaría la muerte. Y para eso, Él necesitaba enfrentarlo en su propia morada. El Salmo capítulo 139, versículo 8, ya traía el eco de esta realidad. Si subo al cielo, allí estás tú. Si hago mi cama en el Seol, he aquí, tú estás allí también. La omnipresencia de Dios se manifestaría de forma plena en ese momento único, en el que el propio Hijo descendería a lo más profundo de la existencia humana, llevando consigo la luz de la redención. Esa bajada no fue solo una travesía, fue una ocupación. En Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, afirma que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Ese lenguaje es claro. El Cristo no solo murió y esperó, Él se movió entre regiones, entre dominios espirituales, entre barreras invisibles que separaban el tiempo de la eternidad. Su presencia allí no era tolerada por las tinieblas, pero tampoco podía ser impedida. Durante 3 días, el alma del Salvador permaneció en ese dominio invisible. El número no es aleatorio, lleva profundidad espiritual y profética. 3 días fue el tiempo necesario para que la muerte reconociera que había sido vencida. 3 días fueron dados al infierno para darse cuenta de que jamás podría contenerlo. Y después de 3 días, cuando todo parecía concluido, Él saldría de allí no como visitante, sino como aquel que poseía las llaves del lugar. Esos días no fueron de espera, sino de cumplimiento. La promesa que había sido hecha a los patriarcas, a los reyes, a los profetas y a todos los que habían creído en la palabra del Altísimo, estaba ahora siendo vivida en el centro del mundo espiritual. La muerte, hasta entonces indicta, había recibido al único adversario que podría superarla. La narrativa de la resurrección solo tiene sentido cuando se comprende lo que ocurrió entre la cruz y la tumba vacía. El triunfo de Jesús comienza en el silencio, y mientras los guardias vigilaban el sepulcro y los discípulos se escondían con miedo, el Redentor caminaba en regiones que jamás habían sido tocadas por la justicia. Y allí,
Su presencia comenzaba a cumplir la mayor de todas las misiones: restaurar el acceso de la humanidad a Dios. Cada segundo de esos 3 días fue intencional. Él no solo visitó el lugar de los muertos, Él se presentó como Rey, como Juez y como Salvador. Las palabras de los profetas ahora se convertían en realidad. El Salmo capítulo 24, versículo 7, parecía resonar en las puertas eternas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero esa entrada no era celebrada en todo el territorio, porque mientras los justos lo recibían como promesa cumplida, había regiones de ese dominio que temblaba, espíritus que no eran hombres, pero que guardaban juicio desde los días de Noé. Ahora reconocían la llegada de aquel que los había vencido antes incluso de que fueran aprisionados. La presencia de Jesús en estas regiones más profundas aún no ha sido plenamente explicada, pero estaba anunciada. Y ahora, delante de las tinieblas más tensas, Él proclamaría algo que cambiaría para siempre la historia de la creación. El tiempo de silencio estaba terminando. La voz que había silenciado el mar y los vientos ahora sería oída en el abismo. Cuando Él abriera la boca, el infierno escucharía algo que no esperaba. No era una súplica, era un decreto, no era intercesión, era proclamación, porque entre sombras y prisión había aquellos que necesitaban oír que la cruz había vencido. La voz que resonó en las tinieblas, la proclamación a los espíritus en prisión, el silencio que envolvía la tierra era profundo. El sábado había comenzado, el cuerpo de Jesús continuaba custodiado por soldados, y los discípulos estaban escondidos, temerosos y confundidos. Pero en las regiones más ocultas de la realidad, donde ni el tiempo obedece las leyes humanas, la presencia de Cristo rompía barreras jamás violadas. Su espíritu no flotaba, no se mantenía en contemplación, Él caminaba, y donde quiera que pisaba, algo cambiaba. La luz de la justicia invadía ambientes marcados por la antigua desobediencia, y en medio de las regiones espirituales de tiniebla existía un grupo que guardaba, no por salvación, sino por sentencia. La carta de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, nos ofrece una de las declaraciones más enigmáticas del Nuevo Testamento. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en verdad muerto en la carne, pero verificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en otro tiempo fueron rebeldes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Este pasaje, tantas veces ignorado o mal interpretado, contiene una revelación grandiosa. Jesús no solo estuvo entre los muertos, Él hizo una proclamación, y esa proclamación fue dirigida a los seres que estaban presos desde los días de Noé. Pero ¿quiénes eran esos espíritus en prisión? ¿Por qué estaban allí? ¿Y qué exactamente les dijo Jesús? La respuesta comienza antes del diluvio. En Génesis capítulo 6, los primeros versículos describen una generación de corrupción sin igual. Hijos de Dios tomaron para sí mujeres humanas, generando una descendencia híbrida llamado gigante o Nefilín. Este episodio, aunque controvertido, es reforzado por textos como Judas, versículo 6, él afirma: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en prisiones eternas bajo oscuridad, para el juicio del gran día. También en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 leemos que dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad, quedando reservados para el juicio. Esos seres no estaban en el mismo lugar que los hombres, estaban en un nivel más profundo, en un abismo espiritual, aprisionados y aguardando el juicio final. Fueron arrojados allí por haber traspasado límites que ni siquiera otros ángeles transgresores pudieron cruzar. Su crimen fue tan grande que Dios los aisló de forma definitiva hasta el tiempo determinado. Y es exactamente a esos a quienes Jesús se dirige. Él no fue a su encuentro para ofrecer redención. El texto es claro. Él proclamó:
La palabra usada en el original griego, ekerixen, remite al acto de ser anuncio público, una declaración de victoria, una proclamación de autoridad. No fue una predicación evangelística, sino un decreto de conquista. Aquellos que antes se rebelaron contra el orden divino, ahora oían de la boca del propio Hijo de Dios que la cruz había triunfado, que el plan que intentaron sabotear había sido consumado, que el Mesías prometido, nacido de mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente. Aquello que los poderes de las tinieblas pensaron haber interrumpido en la cruz, en verdad estaba completo. Y la evidencia era la propia presencia viva del Cristo en medio de las tinieblas. La proclamación de Jesús en aquel lugar fue más que una palabra, fue el cumplimiento de una justicia que se extendía desde los días más antiguos. La rebelión prediluviana no había sido olvidada. La corrupción de aquella generación maligna estaba sellada en las profundidades. Y ahora, el Cordero que fue muerto, pero que estaba vivo, declaraba que todas las promesas del Padre se habían cumplido. Imagina por un instante la atmósfera de aquel momento, espíritus aprisionados desde los tiempos antiguos, sin esperanza, sin luz, sin voz que los alcanzara. Y entonces, en el centro de la prisión espiritual más profunda, resuena la voz del Redentor. No una voz de misericordia, sino de soberanía. Una palabra que no los libera, sino que los condena de forma definitiva al saber que la redención vino. Y ellos jamás formaron parte de ella. Lo que para los hombres era solo un viernes de luto, se convertía para las regiones espirituales en una declaración cósmica. El Cristo, muerto en la carne, vivo en el espíritu, anunciaba a las profundidades que el tiempo de la esclavitud había terminado para los justos y que el reino de la muerte estaba derrumbándose. La autoridad ahora tenía nuevo dueño, y ese dueño había descendido hasta los confines de la existencia para tomar lo que era suyo por derecho. Pero aún había más por hacer, pues incluso después de la proclamación, Jesús no partió inmediatamente. Aún quedaba una obra por cumplirse en las regiones del consuelo, donde los justos lo esperaban hacía siglos. La liberación de esos hombres y mujeres de fe que vivían guardando una promesa invisible estaba a punto de ocurrir. Ellos no podían salir por sí mismos. Solamente aquel que venció la muerte podría abrir las puertas del paraíso. Y fue exactamente lo que él haría. La conquista invisible. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte, antes de continuar, si este contenido te está bendiciendo, entonces te invito a que le digas a Dios: Señor, te doy gracias por estar escuchando este poderoso mensaje. Y te invito a que compartas esta enseñanza, porque muchos necesitan o necesitamos escuchar una buena enseñanza de nuestro Señor. Continuamos. La presencia de Dios en las profundidades no se limitaba a proclamar una sentencia. Aquello que él hizo en ese dominio invisible sobrepasaba cualquier acción simbólica. Era en verdad el desenlace de una guerra antigua, librada desde antes de la fundación del mundo. En ese momento silencioso a los ojos humanos, él avanzaba para sellar lo que había venido a hacer, tomar con autoridad aquello que había sido usurpado desde el Edén, el dominio sobre la muerte. Durante toda la historia bíblica, la muerte fue presentada como enemiga del hombre. Desde Génesis capítulo 3, donde la caída inaugura la separación entre Dios y el ser humano, la muerte se convirtió en símbolo de ruptura, de condenación, de barrera infranqueable. A lo largo de los siglos, los hombres vivían bajo el peso de la sentencia: polvo eres y al polvo volverás. Pero esa sentencia no fue dejada sin respuesta. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la promesa de un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente ya indicaba que la victoria sería conquistada desde adentro de la propia realidad humana. Cuando Jesús murió, no fue solamente como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él murió como aquel que entraría en la realidad de la muerte para enfrentarla con la justicia de Dios. Por eso, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, registra sus palabras con claridad. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos.
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves representan autoridad, posesión, derecho de abrir y cerrar. Y esas llaves estaban en manos de quienes nunca las hubiera tenido. Las manos del padre de la mentira, quien construyó el imperio de la base de la muerte. Pero hoy esa base estaba siendo destruida desde adentro. La Biblia describe ese acto de conquista con términos que revelan su dimensión espiritual. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, afirma que Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aunque la cruz ocurrió en el plano físico, el triunfo ocurrió en las dimensiones espirituales. Al morir sin pecado, el Cristo desarmó los poderes espirituales de la maldad, pues no había acusación que pudiera detenerlo. Ese despojo no fue solo teórico, fue práctico, directo, absoluto. Los principados y potestades, fuerzas espirituales organizadas para mantener al hombre bajo esclavitud, perdieron su principal instrumento de control: el miedo a la muerte. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, nos dice que Jesús participó de carne y sangre para que mediante la muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El imperio de la muerte no fue solo vencido, fue desmontado. El acto de tomar las llaves de la muerte y del infierno no fue un gesto simbólico o poético, fue una transferencia real de autoridad. Hasta ese momento, nadie había escapado de las manos de la muerte por cuenta propia. Incluso los milagros de resurrección realizados por profetas o por Jesús en su ministerio eran solo suspensiones temporales. Las personas volvían a la vida, pero volvían para morir nuevamente. Pero ahora era diferente. El propio autor de la vida había entrado en la muerte y salido de ella con las llaves en la mano. La escena descrita en Salmos capítulo 24, versículos 7 al 10, cobra nuevo sentido a la luz de este contexto. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La pregunta que resuena a continuación, ¿quién es este Rey de Gloria?, no es solo retórica, es un anuncio espiritual. El rey que antes se había humillado hasta la muerte, ahora entraba triunfante, no en las calles de Jerusalén, sino en las puertas eternas de la realidad espiritual. Él no venía como prisionero, sino como conquistador, y las estructuras invisibles se abrían delante de él. Esa conquista fue hecha en silencio para los hombres, pero fue el evento más impactante del mundo espiritual. Ningún ejército marchó, ningún templo se iluminó, ninguna trompeta fue oída en la tierra. Pero en los cielos, en las regiones celestiales y en las profundidades del abismo, el impacto fue absoluto. El Cristo crucificado ahora era el Cristo victorioso. Y esa victoria era total, irrevocable, definitivo. La imagen del Cristo de pie en medio del dominio de la muerte, sosteniendo las llaves en sus manos, es una de las más poderosas que la Escritura nos permite vislumbrar. Lo que antes era el fin de todo, ahora se convertía en el inicio de una nueva era. La muerte ya no sería el destino final de los que creen. Se convertiría apenas en un paso, y ese paso ya no estaba cerrado. Pero mientras él tomaba posesión de la autoridad, había otros ojos observando. No los ojos de los que estaban en prisión eterna, sino los de los justos. Aquellos que habían muerto esperando la promesa, hombres y mujeres que creyeron sin ver, que obedecieron incluso sin comprender. Ellos estaban allí, al otro lado del gran abismo, en el seno de Abraham, esperando por ese día. Ahora, aquel que tenía las llaves en las manos se acercaba a ellos. El gran éxodo, cuando los justos fueron liberados, mientras las tinieblas espirituales aún revelaban con la proclamación del Cristo y la conquista de las llaves de la muerte y del infierno, había una multitud en silencio, esperando. No estaban encadenados, tampoco en tormento, estaban en descanso. Pero era un descanso provisorio, una pausa reverente antes del cumplimiento de una promesa. Eran los justos, aquellos que murieron en la fe. Conforme lo descrito en Hebreos capítulo 11,
que vivieron sin recibir en vida la plenitud de lo que les había sido prometido. Hombres y mujeres que no retrocedían, incluso sin ver al Mesías con sus propios ojos. Y ahora, allí en el seno de Abraham, veían delante de sí al propio autor de la fe. El paraíso, como Jesús lo llamó al ladrón en la cruz, era un lugar real, pero temporal. Estaba en las regiones inferiores de la tierra, separado del lugar de tormento por un gran abismo. Era el refugio donde reposaba Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Ruth, David, Esther, Samuel, Isaías, Daniel y muchos más que creyeron en el Dios vivo antes de la cruz. Ellos sabían que algo mayor vendría. Habían recibido vislumbres, promesas, sombras. Ahora delante de ellos estaba la plenitud. Con las llaves de la muerte en mano, Jesús no solo dominaba los poderes de las tinieblas, Él también tenía autoridad para liberar a los que estaban en espera. Y es aquí donde se cumple, en silencio y poder, el gran éxodo espiritual. La liberación de aquellos que habían sido mantenidos en honra, pero aún imposibilitados de entrar en el lugar santísimo celestial, pues la sangre del Cordero aún no había sido derramada de forma plena y definitiva. Ahora, con el sacrificio completo, el acceso estaba liberado. En Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53, trae una pista poderosa de ese momento. El texto afirma que al morir Jesús, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Poco se habla de este pasaje, pero revela que algo sobrenatural sucedió de forma visible. Aquellos santos no estaban vivos solo en el espíritu, sino también se manifestaron en carne. Este evento, por más misterioso que parezca, tiene una conexión directa con lo que Pablo describe en Efesios capítulo 4, versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esta expresión, llevar cautivo la cautividad, remite a la liberación de los santos del Antiguo Testamento, que hasta ese momento no podían subir a los cielos, pues el acceso aún no estaba garantizado por la redención plena. Ahora Jesús no solo descendía, sino que ascendía, y con él una multitud. Ese movimiento de liberación no fue simbólico, fue real. Los que habían sido mantenidos en el paraíso en honra ahora eran conducidos a la presencia plena de Dios, ya no como sombras de una alianza futura, sino como herederos plenos de una nueva y eterna alianza. La cruz había abierto el camino, el velo del templo se había rasgado y con las llaves en mano Jesús guiaba a los liberados en triunfo. No fue un cortejo visible a los ojos humanos, pero en el mundo espiritual fue una procesión gloriosa. El primer gran movimiento colectivo rumbo al cielo, el verdadero éxodo, no saliendo de Egipto, sino saliendo de las profundidades de la tierra. Ellos ya no habitarían el lugar provisorio, sino que entrarían en el lugar eterno. En Hebreos capítulo 9, versículo 12, afirma que Jesús entró en el lugar santísimo una vez por todas, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y obtuvo eterna redención. Y con él entraron los que habían creído antes de la cruz. No hay una descripción detallada de cómo ocurrió ese momento. La Biblia reserva ese misterio, pero lo que está claro es que la liberación fue completa. El dominio de la muerte había sido roto desde adentro, y los que antes esperaban, ahora podrían ver el rostro de Dios. Ya no a la distancia, ya no por fe, sino en plenitud. La gloria de ese evento es tan grande que aún no se resuena, porque si los justos del pasado fueron liberados y conducidos al cielo, los justos del presente ya no pasan por el mismo camino. Lo que antes era una espera, ahora es acceso inmediato. Pablo, escribiendo a los Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice que desea partir y estar con Cristo, lo que es incomparablemente mejor. El camino está abierto, el paraíso fue elevado, la morada de los justos está con el Señor. Pero ese no fue el final del viaje de Cristo. Antes de regresar a la tierra y revelarse resucitado,
aún había un acto final, un movimiento celestial que sellaría todo lo que había sido conquistado. Porque el Cordero, ahora vivo, necesitaba ascender en gloria y presentar delante del Padre el precio pagado por toda la redención. Y ese momento sagrado estaba por acontecer, porque la promesa no era solo derrotar la muerte, era liberar a los cautivos y llevar de vuelta consigo a los que esperaban desde la antigüedad. La ascensión y el silencio, el misterio, que muchos aún no han entendido. El movimiento espiritual había sido completo. Jesús había descendido a las regiones más profundas de la realidad, proclamado su victoria a los espíritus en prisión, despojado al imperio de la muerte de su poder, liberado a los justos que esperaban en el paraíso, y ahora, con las llaves de la muerte y del infierno en mano, se preparaba para ascender. Pero no sería un simple regreso, era el retorno de un rey victorioso. Aquel que había sido herido por los pecados del mundo ahora subiría con la sangre del sacrificio eterno, llevando en su victoria el peso de cada alma redimida. El cielo, hasta entonces silenciado por el luto de la creación, se preparaba para recibir al Cordero en gloria. Ahora, entre paréntesis, preparémoslos nosotros también para estar en su presencia, para estar gozándonos en la presencia de Él. Preparémoslos nosotros también, mayormente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Estamos pasando por situaciones tan difíciles y aún así nuestro corazón sigue duro. Aún así no queremos emprender el camino de Dios. Hoy estamos viviendo tantas cosas que a veces creemos que simplemente tienen que pasar y ya. Pero nuestro corazón endurecido no quiere abrirse para que Dios entre en nosotros. Habemos personas que por muchas señales que veamos, más bien cuando nos hablan de la palabra de Dios, nos burlamos de quien nos habla de Dios. Nos burlamos de quienes traen una palabra reveladora. Abramos nuestro corazón para que Dios entre en nuestro corazón. Seamos el templo del Espíritu Santo tal y como Él nos manda. Que Dios te bendiga. Comparte este video. Si has llegado hasta el final, te pido que lo compartas porque muchas personas necesitan escuchar estas palabras tan misteriosas y verdaderamente profundas, unas palabras que nos llevarán a tener un cambio, unas palabras que nos van a dar un giro de 90 grados en nuestra mente para que podamos comprender y entender y no los burlemos de quien nos habla de Dios. Dios te bendiga donde quiera que estés. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida.